miércoles próximo aquí también, digamos, bajar, si queréis, a la arena, mediante, bueno, la opinión de los 5 partidos con representación parlamentaria, aquí en el País Vasco, pues para que efectivamente nos expongan qué es lo que ellos al respecto opinan y hasta dónde, bueno, si tienen planes o no de actuación. Bueno, desde esa perspectiva, entonces, la cuestión es agradecer también, obviamente, a Xavier, porque viene desde Bilbao y, bueno, el autobús ha podido funcionar bien, pero ciertamente esto de la climatología tiene su aquel. A ver, presentar a Xavier a mí me resulta, por un lado, pues facilísimo, porque es presentar a un amigo, pero quizá, porque, bueno, si tenéis curiosidad y ahora con la cosa de Internet, pues es, digamos, no interminable porque sí que definida, pero ahora la lista de artículos es una barbaridad, libros, unos cuantos. Bueno, él es profesor emérito de ética en la Universidad de Deusto, emérito porque felizmente está jubilado, felizmente para él, y emérito porque viene de ahí, además, la palabra, porque tiene un montón de méritos. Entonces, sobre todo, yo al menos, para aburrir tampoco, destacaría que no solo es una persona que domina la teoría, ¿no? Pues si la teoría, por lo menos el mundo conceptual que diga Platón, ¿no? La filosofía, la ética, sino que es una persona comprometida. No le gusta, pero lo que le vamos a hacer. Porque, bueno, tal vez algunos conoceréis su participación en todas las cuestiones, no sé si decir reconciliación, no solo de paz, de víctimas, ¿no? Con respecto al terrorismo, en fin, aquí, bueno, pues hay una larga experiencia, unas experiencias francamente interesantísimas, por un lado. Por otro lado, él participa en las comunidades en Colombia, ¿no? Indígenas, eso es una característica. Bueno, y además, o lo principal en este aspecto, es que ha sido, pues, el guía, el referente, dice ahora, para todo lo que tiene que ver en la Confederación, bueno, ahora hay que decir en la inclusión, aquí no me sé, de FEAS. Bueno, en nuestra Confederación, todo el desarrollo que hemos podido ir haciendo de la ética aplicada a las personas con discapacidad intelectual, pues ha sido él, insisto, el guía, el referente, y ahora sigue todavía estando en el comité de ética, la propia Confederación. Bueno, entonces no os aburro más y no le quito más tiempo a Javier. La cuestión es, bueno, lo voy a explicar mejor, pero esto de la renta básica, bueno, pero eso que lo de la RGI, bueno, a ver, no se trata tampoco de entrar en demasiadas disquisiciones de ello, pero eso es algo, no sé, una ocurrencia nuestra, un invento, es un privilegio que estamos pidiendo, digo, como colectivo de personas con discapacidad intelectual, aplicado en nuestro caso, no solo, pero vamos, en nuestro caso, desde luego, personas con discapacidad intelectual, ¿no? ¿O qué es esto? ¿O realmente hay una fundamentación que tiene su base, no solo ética filosófica, sino también, digamos, justicia, ¿no? Yo creo que por ahí, Javier, entonces, cuando tú quieras. Yo tengo la voz un poquito cogida porque estoy saliendo de un catarro, pero bueno, yo creo que aguanté aquí con el micrófono delante. Entonces, gracias, Nacho, por la invitación. Gracias, pues, por la empática presentación. Efectivamente, pues, digamos, de los ámbitos meramente de mi reflexión, sino de mi compromiso en lo que puedo, es el ámbito de las personas con discapacidad intelectual. Y entonces, bueno, pues cuando se me invita a cosas de estas, pues en la medida en que puedo, lo hago con gusto. Entonces voy a entrar en tema para que, digamos, después podamos dialogar también entre nosotros. El título de la ponencia es la renta básica genérica, aunque aquí la concepción de la renta básica pues es concretamente la RGI. La renta básica como derecho, hay que subrayar, como derecho de las personas con discapacidad intelectual. O sea que es un derecho, es que voy a vender, que las personas con discapacidad intelectual accedan a la renta básica, a la RGI aquí en Euskadi. Entonces, después he puesto 2 puntos en enfoque ético y planteo algunas ideas introductorias, y la primera de ellas es la siguiente. Mi perspectiva para abordar el tema planteado es perspectiva ética, no jurídica. Después me queréis hacer preguntas jurídicas, pues yo no sé. He trabajado este tema. Entonces, perspectiva ética. Dentro del enfoque ético, la ética tiene 2 grandes dimensiones. Una dimensión que llamamos prescriptiva, es la que plantea derechos y deberes en interrelación, lo que nos debemos unos a otros y lo que tenemos derecho a exigir unos de otros. Lo primero los deberes y el segundo los derechos, es la ética prescriptiva. Pero después otra dimensión muy importante de la ética, que es la ética felicitante. La ética es también para ayudarnos a ser felices. Lo que pasa es que aquí no voy a trabajar, pero me gusta mucho trabajar porque normalmente no trabaja también cuando estamos en este ámbito. Pero aquí va a ser el enfoque ético prescriptivo. ¿Qué nos debemos unos a otros y qué derechos podemos exigirnos unos de otros? Porque en la renta básica está el elemento del derecho y está el elemento del deber. Yo tengo derecho a recibir la renta básica, pero claro, alguien tendrá el deber de aportar para que después podamos recibir la renta básica. Tercera idea. Digamos, la ética prescriptiva está asentada en un valor absolutamente decisivo, que es el valor de la dignidad.
todas las personas, por ser personas, independientemente de nuestra condición y nuestros actos, somos sujetos de dignidad. Y a partir de ahí aparecerá todo lo que vamos a decir después. Esto va a ser, tenemos derecho a renta básica, las personas con discapacidad, porque son sujetos de dignidad. Pues ya haremos ahí. Entonces, esta ética prescriptiva es el fundamento y la orientación básica para las leyes y las políticas. La ética no dicta las leyes, no dicta las políticas. La ética dice, tenéis que hacer unas leyes acordes con estos valores y unas políticas acordes con estos valores. Por eso, si la ética dice, con argumentos que considera que las personas con discapacidad tienen derecho a la renta básica, después eso debería ser una exigencia para crear leyes adecuadas y para crear políticas adecuadas. ¿De acuerdo? Después hay otra cuestión de introducción que quiero subrayar. Si estáis viendo aquí, digamos, la ética, el derecho y la política se diferencian, pero a su vez tienen relaciones. Y la ética, de algún modo, pues pide a las leyes y a la política que actúen de una cierta manera. Pues bien, tenemos documentos esenciales que hacen como ese puente entre la ética y las leyes y la política. Y esos documentos especiales son las declaraciones y convenciones de derechos humanos. Pues bien, para el tema de las personas con discapacidad intelectual y sus derechos, tenemos, ya sabéis todos, una convención, la Convención de 2006 de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, acudiremos a esa convención para ver cómo es la ética prescriptiva aplicada al tema de la renta básica. ¿De acuerdo? Bueno, y después, en principio, la renta básica y personas con discapacidad, ya la última idea de la introducción, se podría aplicar a todas las personas con discapacidad de las diversas modalidades de discapacidad. Pero aquí voy a tener presente específicamente las personas con discapacidad intelectual. Primero, pues porque el tema me convoca específicamente para eso. Y segundo, porque yo tengo la convicción que son las más marginadas en este tipo de cosas, y de modo que si nosotros conseguimos que se acabe con la discriminación a las personas con discapacidad intelectual, de hecho se acabará con todas las personas con discapacidad. Bueno, entonces estas son las ideas introductorias. Paso ahora al primer capítulo de mi exposición. Y este primer capítulo de mi exposición lo titulo un poco Concepción de discapacidad y renta básica. La idea es que según como concebamos discapacidad, tendremos derecho a pedir renta básica. Y según como concebamos la discapacidad, no tendremos derecho a pedir renta básica. Entonces, en principio hay tres grandes modelos a la hora de decir qué es eso de la discapacidad. Y estos tres grandes modelos, usando un poco la palabreja que usamos ahora bastante, las paradigmas, queréis, tres modelos paradigmas. Primero tenemos el modelo que se llama rehabilitador. También se llama a veces modelo médico. Y el modelo rehabilitador, modelo médico, ¿qué es lo que pasa? Pues se dice, en ese modelo la discapacidad es una condición de la persona. Esta persona tiene unas determinadas condiciones físicas, psíquicas, mentales, etcétera, que hacen que sea discapaz. Y entonces lo que hay que hacer es trabajar y rehabilitar para ver cómo en lo posible esa persona es menos discapaz. Es el modelo rehabilitador. ¿Qué es lo que pasa? Que dejamos en la persona, la responsabilidad, entre comillas, no responsabilidad, pero en fin, eres discapaz porque tienes una deficiencia. Pero la discapacidad es cosa de tu persona. Ese modelo noble. Y ese modelo así duro hay que plantarlo radicalmente. El segundo modelo es el modelo biopsicosocial. Y el modelo biopsicosocial concretamente dice, en algunas personas hay alguna deficiencia, en bastantes personas y todos tenemos alguna deficiencia al final, en fin, en las personas hay algunas deficiencias que generan algunas dificultades para ejercer algunas funciones que consideramos valiosas. Por ejemplo, una persona sorda, y a consecuencia de ello también muda. Entonces, digamos, esa persona tiene una deficiencia en el lenguaje que genera una dificultad para hablar. Pero esa no es la discapacidad. Es un momento de deficiencia. La discapacidad, ¿qué es? La discapacidad es concretamente, el fruto de la interacción de esa deficiencia con el ambiente. Si una persona es sorda, se le proporcionan socialmente todas las posibilidades para que pueda hablar con el lenguaje de los signos, para que pueda expresarse con ese lenguaje, para que siempre haya un intérprete que le plantee las cosas, para que tenga, soportes, audiovisuales en los cuales se atiende a las personas sordas, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que su discapacidad será discreta, pequeña. En cambio, si la sociedad no tiene todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que pasa? Que su discapacidad sea grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la discapacidad en buena medida, lo de biopsíquico es el déficit, lo de social es la sociedad. La discapacidad en muy buena medida, en una medida relevante y en muchos casos decisiva, la genera la sociedad por el rechazo que plantea a la aceptación y a la armonización de las personas con el déficit en la sociedad. Y en la Declaración Universal dice que discapacitan las barreras vidas, la actitud, que son los prejuicios. ¿Por qué las personas con discapacidad intelectual parece que son discapaces de entrar en ciertos ambientes? No son discapaces. Se tiene prejuicio contra ellas, no se las deja entrar, entonces parecería que son discapaces, pero esa discapacidad la ha generado la sociedad. Entonces, incapacitan las barreras debidas a la actitud, prejuicio y al entorno. Accesibilidad universal, si una persona no tiene movilidad en las piernas y no hay ascensores, no hay
rampas, si no hay sillas de ruedas, si no hay no sé qué, esa persona no puede salir de casa. La discapacidad es total y absoluta. Si tiene una buena silla de ruedas, tiene ascensores y no sé qué, su discapacidad es muy discreta. Bueno, entonces, aquí no hay que afrontar la situación cuidando meramente a la persona. Aquí hay que afrontar la situación sobre todo generando una sociedad inclusiva en este modelo. Y hay un tercer modelo, el modelo de diversidad funcional. Lo que pasa es que aquí no voy a arreglar mucho, entonces iría la ponencia con este tema, pero el modelo de diversidad funcional, lo que es así, es cómo estamos usando la palabra. Estamos usando muchas veces diversidad funcional como sustitución de discapacidad, pero en la práctica para decir lo mismo. Pero como entendemos que va a ser menos discriminante, decimos eso. Pero la teoría en sí de la diversidad funcional, lo que es la teoría sí dice que la sociedad no solamente discapacita, sino digamos, no solamente construye discapacidad, como hemos dicho, sino también construye la deficiencia. La sociedad dice que los sordos son sordos y que eso es una deficiencia. ¿Pero por qué va a ser una deficiencia? Existen personas que tienen un lenguaje con sonidos y personas que tienen un lenguaje con signos, punto. Y entonces, no podemos decir que una es deficiencia y la otra no. Esto generaría un debate realmente importante e interesante. Pero bueno, aquí no voy a entrar en ello, simplemente os he puesto los tres modelos que están funcionando ahora. ¿Cuál es el modelo de la Convención de 2006? El modelo al que podemos nosotros remitirnos porque es el que define los derechos de la persona con discapacidad y está firmado por el Estado español. Pues el modelo biopsicosocial. Y entonces, concretamente, y os cito artículos, me aparece, y eso significa que nosotros tenemos que rechazar el modelo meramente rehabilitador y, en segundo lugar, tenemos que aceptar el modelo biopsicosocial en el cual la discapacitación que produce la sociedad es muy relevante. Bien, pues a partir de aquí, pues concretamente lo aplica al tema. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando una persona con discapacidad, por ser persona con discapacidad, le rechazas el derecho a la renta básica, en ese momento la discrimina respecto a las personas que no son asignadas con esa discapacidad, y en ese momento, en esa ley o en esa política que supone el rechazo de la renta básica a priori por su condición de persona con discapacidad a la persona con discapacidad, entonces resulta que esa ley y esa política están discapacitando ellas. Están discapacitando ellas. Y entonces eso sería realmente, si se considera que esta tesis es cierta, pues sería realmente importante. Entonces la idea es decir, desde el modelo biopsicosocial de la discapacidad ya se plantea la tesis de que si nosotros no ofrecemos a las personas con discapacidad lo que ofrece a otras personas sin discapacidad, sin tener argumento válido, entonces nosotros como sociedad estamos discapacitando. Bueno, pero después hay que argumentar éticamente esto un poco más. Y para argumentar éticamente un poco más eso aparecen los siguientes apartados. Y la idea es que esta tesis que he planteado, de que, digamos, como adultos, las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a recibir en titularidad la renta de garantía de ingresos entre nosotros, a saber que esa renta es suya, de ellos, administrarla en la medida de sus capacidades, no solo reales, sino potenciales, autorizadas. Eso concretamente es una tesis que voy a defender acudiendo a tres categorías éticas fundamentales. Y paso al segundo capítulo de mi exposición. Y la primera categoría ética fundamental es la categoría de no discriminación. La idea es, lo más básico que tenemos que hacer con las personas al comportarnos con ellas es no discriminarlas. Y voy a tratar de demostrar que no abrir el campo de posibilidad de la renta básica a las personas con discapacidad es discriminarlas. Por consiguiente, no había derecho a eso. Entonces, ¿qué es lo que supone la discriminación? La discriminación equivale a exclusión social debido a una característica que atribuimos a la persona. Tú, como eres negro, no puedes entrar en esta sala de fiestas, por ejemplo. Le excluyo. La discriminación es exclusión por una característica físico-psíquica de la persona, en fin, étnica, lo que sea. En nuestro caso, esa exclusión, ¿por qué se hace? Por motivo de discapacidad intelectual. Pues bien, cuando sucede eso, se acaba con la exclusión discriminatoria, construyendo una sociedad inclusiva de todas las personas, de modo tal que puedan disfrutar todas de todos los derechos. La discriminación es exclusión. Para acabar con la exclusión tenemos que tener inclusión. La manera de no tener discriminación es tener inclusión, tener una sociedad inclusiva. Y esa sociedad inclusiva, pues ¿qué pasa? Porque tiene que incluir la renta básica. Por eso, denegar por condición de discapacidad el acceso a la renta básica a quien es adulto y está en condiciones de necesitarla, que es como se plantea hoy en día la renta básica entre nosotros, es excluir, marginar, no reconocer a la persona afectada como ciudadano de pleno derecho. Si la renta básica está pensada en los ciudadanos, en nuestra condición de ciudadanía, las personas con discapacidad son igual de ciudadanas que todas las demás, excluir lo que es derecho del ciudadano es discriminarlas. Yendo a fondo puede aplicarse a ello que se dice en la Convención respecto a las discriminaciones. La Convención dice, la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y del valor inherente al ser humano. Discriminar es ir en contra, es vulnerar la dignidad de la persona.
Para avanzar un poquito más en este tema de la no discriminación, paso un poquito a lo que pone la ley vasca de renta básica de 2008, la ley de garantía de ingresos. Al principio la LGI, he mirado ahora, como he hecho mis tareas aquí, cuando me pidió hecho esto, miré la ley de garantía de ingresos y dice, el nombre completo de la ley es Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Esa es la ley. O sea que reconoce que la renta básica entre nosotros puede tener una importante función, no solamente de sobrevivencia, no solamente de preparación para de inserción laboral, sino para la inclusión social. Y dice más que tiene que pensar en apoyos personalizados para esas dos cosas. El recurso económico que suponga la ley, que suponga la renta. Y dice además que eso tiene que hacerse, la renta básica tiene que plantearse y distribuirse según los principios de universalidad, igualdad, equidad en el acceso, y añade literalmente, sin discriminación alguna asociada a condiciones personales o sociales, abiertos a la aplicación de medidas de acción positiva orientadas a personas en situación de mayor vulnerabilidad. Es decir, los principios éticos que asume la renta básica, que asume la ley de garantía de ingresos, concretamente esos principios éticos son principios de no discriminación. A partir de ahí me digo, pues no tendría que aplicarlo eso ya por los principios que dice en la ley a la persona con discapacidad intelectual. Fijémonos, el mero hecho de saberse con derecho como ciudadano, una persona con discapacidad intelectual, se sepa ella que tiene derecho como ciudadano a la renta básica, o sea, es ya en él mismo una vivencia fuerte de inclusión. Yo tengo derecho a la renta básica como cualquier otro. No es que a mis padres reciban una ayudita por ahí que después con esa ayudita me hacen cosas. Yo, ciudadana, tengo derecho. Cambia la perspectiva. Y aquí me hago la pregunta, porque como no soy jurista no la puedo responder, ¿podría defenderse jurídicamente que con los principios que considera la ley vasca de renta básica es manifiesto que debería contemplar automáticamente su aplicación a las personas con discapacidad intelectual? Yo al leerla me parece que sí, la verdad. En cualquier caso, no contemplar el acceso, otra pregunta, no contemplar el acceso en derecho de las personas con discapacidad a la renta básica no supone la negación del principio de inclusión tan solemnemente declarado en la ley. Bueno, pues bueno, ahí tengo alguna otra cosita, pero me voy dando un poco en la exposición voy a seguir. Después yo estas notas que tengo aquí se las pasaré a Nacho, porque podéis pensar que esto al final diréis que me días, pero si uno quiere prestar un poquito de atención, yo le pasaré a Nacho todas estas notas un poco desarrolladitas que tengo aquí, y por mi parte, cualquiera que de vosotros que esté interesado, pues se las puede pedir. Bueno, entonces, el principio de no discriminación pide que se tenga acceso a la renta básica como cualquier otro ciudadano, porque si no, eso supone discriminación y por consiguiente inclusión. Hay que incluir. Bueno, pasamos al segundo principio, el principio de justicia social y renta básica. Fijémonos, ¿qué es eso de la justicia social? Pues la justicia social es la justicia relativa a la distribución de bienes y recursos. Vamos a suponer, cuando nosotros vamos al hospital de la Seguridad Social, nosotros ahí en el hospital pues recibimos cantidad de bienes y recursos y nos estamos pagando. Se nos está distribuyendo, pues ya estamos en el pago y ese tipo de cosas que podríamos pagar, pero lo ideal. Entonces, se está distribuyendo bienes y recursos. Entonces, la justicia social, muy sintéticamente, porque claro, aquí tenemos Ross y Ross, los filósofos de no parar, muy sintéticamente diría lo siguiente: justicia social es la distribución equitativa, coordinada por los poderes públicos, de bienes y recursos sociales. Primera idea, distribución de bienes y recursos sociales. Segundo, con los que cubrir nuestras necesidades básicas, segunda cosa. Tercero, de modo tal que podamos desarrollar nuestras capacidades según nuestras posibilidades. Cuarto, con la que ser sujetos autónomos de iniciativa de verdad. Ya iréis mirando un poquito, pero todo esto después está. Quinto, en los contextos de nuestras relaciones personales, civiles y ciudadanas. Lo voy a repetir un poquito después para que quede. Ampliando también nuestras vulnerabilidades y nuestras limitaciones insuperables. Por consiguiente, repito un poco, que nos den bienes y recursos para cubrir nuestras necesidades, de modo tal que podamos desarrollar nuestras capacidades y a partir de ahí ser sujetos autónomos en nuestras relaciones personales, civiles y ciudadanas, y también atender a nuestras vulnerabilidades en lo que no podemos ser sujetos autónomos. Yo, por ejemplo, la mayor parte de los mayores acaban necesitando muchísimo. Yo me estoy haciendo mayor, evidentemente, y sé que hago si vivo años al final, sé dependiente de muchas cosas. Y entonces también aparece, bueno, y bienes y recursos a satisfacer nuestras necesidades, pero ¿cuáles son nuestras necesidades? Las necesidades son las que cada uno se invente. Las necesidades son, básicamente, las que están plasmadas en los derechos humanos. Debajo de cada derecho hay una necesidad, en unos casos muy claro. Yo tengo derecho a los cuidadores de la salud, porque tengo necesidad de ser cuidado de mis problemas de salud. Yo tengo derecho a la alimentación. ¿Por qué? Porque tengo necesidad de comer. Yo tengo derecho a la educación. Entonces, mis necesidades de algún modo están aplicadas en los derechos.
Entonces, bueno, la idea es que hay que cubrir esas posibilidades. ¿Y cómo se cubren esas posibilidades? ¿Cómo tiene que actuar la justicia? Pues la justicia tiene que actuar primero haciendo una cosa que se llama garantizar la igualdad de oportunidades para el ejercicio de la libertad. Y al final, que hagan en la vida lo que quiera. Y yo puedo querer ser poeta y quieres poder ser empresario, y tú quieres poder ser fontanero, y el otro quiere poder ser, la otra quiere poder ser abogada, y el otro quiere cocinar. La idea es que tengamos la igualdad de oportunidades. Para tener igualdad de oportunidades, por ejemplo, es importante tener recursos básicos monetarios, tener acceso a la educación gratuita, tener acceso a los cuidados de salud básicamente gratuitos, todo eso. Y a partir de ahí disfrutamos de eso, y disfrutando de eso tenemos igualdad de oportunidades. Y una vez que tengo igualdad de oportunidades, yo organizo mi vida como me parece oportuno. Entonces, en la actual circunstancia, como entendemos aquí, como entiende la ley de justicia, cuando funciona eso y yo puedo funcionar, tengo igualdad de oportunidades, tengo autonomía, hago lo que quiero en la vida, más o menos, y tengo recursos que no en mi trabajo, entonces ya no necesito renta básica. Te ha mostrado el tema, porque podríamos plantearnos el tema de la renta básica universal para todo el mundo. Pero como ese es otro debate y aquí no estamos en ello, entonces, si yo con igualdad de oportunidades ya me basta porque me defiendo en la vida, no hace falta tanta básica. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay ciertas circunstancias en las cuales entramos en condiciones de vulnerabilidad y no nos basta tener igualdad de oportunidades. Tenemos que tener, digamos, apoyos específicos para ciertas circunstancias. En situación de precariedad o fragilidad necesitamos esos apoyos. La ley de dependencia, por ejemplo, es para esos apoyos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es aquí donde en estos momentos aparecen los servicios sociales, las ayudas y prestaciones, entre ellas está la renta básica. Por ejemplo, para una persona que se ha quedado en paro y que por más que lo intenta, no, en fin, para una persona que tiene unas dificultades laborales, para una persona que tiene otras dificultades de otro tipo, etc. Entonces, a partir de aquí, la idea es que se tiene derecho a la renta básica como uno de los apoyos para cubrir las necesidades básicas con las que fomentar las capacidades, etcétera, lo que he dicho antes. Bueno, entonces, aplicado a nuestro tema, si en esta circunstancia actual la renta básica es para ciertas circunstancias de vulnerabilidad de las personas, de todas las personas, una persona que tenga discapacidad A, B, o que oficialmente no tenga ninguna. Entonces, la justicia, uno de los elementos de la distribución de bienes en nuestra sociedad es la renta básica. Y si es uno de los elementos de la distribución de bienes, pues hay que aplicarlo imparcialmente para todos y también para las personas con discapacidad intelectual. Bien, pero, y paso al tercer principio, alguno dirá, bueno, lo que la sociedad necesita, no, lo que la sociedad tiene que ofrecer a las personas con discapacidad intelectual es que no se mueren de hambre, es que no se queda igual. Con lo cual, si ofrecemos ayuda a sus padres, por ejemplo, y después que sus padres ven cómo la administran, y entonces las personas con discapacidad ya están atendidas. No reclamen ustedes otra cosa. ¿Y por qué podemos reclamar otra cosa? Porque hay un tercer principio en ética muy importante, que es el principio de autonomía. Y entonces planteo un poquito el principio de autonomía y después lo aplicamos a la renta básica. Concretamente, autonomía o autodeterminación, podrías hacer una distinción, no vamos a entrar en ello. ¿Cómo formulamos el principio de autonomía y autodeterminación? Fijémonos, los seres humanos, todos los seres humanos, en cuanto a sujetos de dignidad, todos somos sujetos de dignidad, y capaces de iniciativa libre, todos tenemos iniciativa libre y todos tenemos limitaciones en nuestra iniciativa, todos. Nadie tiene una iniciativa libre absoluta. Pues bien, esos seres humanos, todos, tenemos derecho a que nos respete, a que nos reconozca y a que nos apoye en lo necesario el ejercicio de nuestra autodeterminación, es decir, la toma de decisiones personales y su ejecución. Yo tengo derecho a decidir por mí mismo lo que puedo decidir. Entonces, eso tiene que ser en los diversos ámbitos de nuestra vida, por ejemplo, las relaciones interpersonales, familiares, de pareja, de amistades, etcétera, y las cívicas, las ciudadanos, y para las diversas cuestiones. Es el principio de autonomía. El principio de autonomía vale para todas las personas. El derecho a ejercicio libre de la autodeterminación vale para todos. Bueno, para todas las cuestiones también. Y entre estas cuestiones está la cuestión económica. Digamos, en el principio de autonomía, la idea dice que, el principio de autonomía aplicado a la cuestión económica es: tenemos derecho al uso libre de nuestros bienes con el límite de no quebrantar la justicia de vida a los otros. Lo que es un bien mío, tengo derecho a que se reconozca como bien mío y que me permita a mí ejercer autodeterminación con ese bien mío. Entonces, la frasecita es un poquito larga, pero después comento. Si el apoyo monetario que recibe la persona con discapacidad intelectual, mayor de edad en principio, como está formulada la renta básica, debido a su situación, es asignado a su tutor como su preceptor titular, es hurtado a la primera, imposibilitando que ejerza la autodeterminación con él. Ahora explico la frasecita. Si yo tengo derecho a una renta básica, yo, persona con discapacidad, tengo derecho a renta básica, pero no me la da a mí, sino que a mis padres les dan una ayuda y ellos son los titulares de esa ayuda, ellos son los que tienen el derecho a decidir sobre esa ayuda, sobre ese dinero recibido. Si ese dinero se da porque me corresponde a mí,
me lo tienen para mí. Es decir, yo creo que es el titular de ese derecho, el titular de ese recurso. Ese dinero me lo dan a mí. Y me lo dan a mí no como limosna, sino como tengo derecho dentro de la concepción de justicia que tenemos en este momento en esta sociedad. Entonces, la renta básica, en principio, después lo que hay en redes jurídicos y por ahí, pero ¿cuál es el espíritu de la renta básica? El espíritu de la renta básica es que, digamos, se asigna por principio la cantidad económica al sujeto de necesidad de la renta básica, y él es su preceptor y titular. Y aquí los preceptores, los preceptores y los titulares de la renta básica serían las personas con discapacidad. Y eso cambia la perspectiva, porque tiene que cambiarla. ¿Por qué? Pues porque a partir de entonces yo puedo ejercer mi derecho a autodeterminación con lo que me corresponde a mí directamente. Bien, puede plantear aquí una objeción, ya voy avanzando ya hacia el final de la... Sí, tendremos tiempo. Puede plantearse una objeción, dice, pero claro, pues ¿qué es lo que define a la persona con discapacidad intelectual? Pues dice que tiene fragilizada su capacidad de autodeterminación. Para algunas cosas, para determinar en algunas cosas, pues tiene dificultades. Y ese sería precisamente un poco el déficit formal de la persona con discapacidad intelectual. Entonces, ¿cómo les vamos a dar dinero para que ellas se consideren dueñas y hagan lo que quieran con ello? Bueno, parecería que sería mejor que el dinero lo recibiera su tutor y que fuera su administrador, etcétera, y tal y cual. Bueno, pues eso tiene que ser la persona con discapacidad intelectual. Segundo, hay que aceptar que en ciertas circunstancias puede tener dificultades para administrar dinero. Entonces, ¿cómo armonizar dos cosas? Pues tenemos esos tres principios que os voy a plantear para armonizarlas. Primero, tenemos que tener muy claro que no existen las personas incapacitadas y de modo generalizado. Sabéis que cuando los jueces declaran la incapacidad de la persona, ya se está trabajando afortunadamente para eso. Nadie es incapaz para todo y permanentemente. Todos tenemos discapacidades para algunas cosas. Entonces, las personas con discapacidad son personas con discapacidades en grados diversos según para qué cuestiones e incluso para qué decisiones. Pues esto vale para la cuestión económica. La cuestión básica inicialmente es decir, es capaz para administrar toda la renta básica, es capaz para administrar parte de la renta básica, es capaz para tener una especie de gestión compartida, acompañada con el tutor, pero consentida por ella, porque sabe y es consciente de que recibe ciertos apoyos necesarios. Pues todo hay que plantearlo así, ya cambia diferentemente. En segundo lugar, es muy importante distinguir entre autodeterminación actual y autodeterminación potencial. La autodeterminación es la capacidad de determinar que yo tengo ahora. La autodeterminación actual. La autodeterminación potencial es la capacidad que yo tengo de determinarme si recibo ayudas y apoyos. Yo, por ejemplo, pues a lo mejor tengo ahí 1.000 euros y me desvalo un poco cómo administrarme los 1.000 euros. Y en el momento que yo no sé cómo hacerlo, me despisto y voy a hacer una tontería. Pero yo no puedo decir, como no tienes capacidad actual para administrar los 1.000 euros, se acabó, los administro yo. No. La idea es decir, ¿qué capacidad potencial tienes si yo te acompaño en las decisiones, pero para que tú decidas, no para decidir? Te acompaño en las decisiones y le doy ciertos apoyos para ciertas cosas. Entonces la idea es, el respeto al principio de autodeterminación, para respetar el principio de autodeterminación hay que tener presente la autodeterminación potencial, no la actual. Yo tengo que respetarle en todo lo que puede ser autónomo, no en todo lo que en momento es autónomo. Y a continuación, familia, tutores, educadores, etcétera, tienen la obligación de ofrecerle los apoyos para que tenga el máximo grado de autonomía. Y tercer principio, solo tras esos acompañamientos y apoyos, cabe hablar de sustituciones de la voluntad de la persona con discapacidad intelectual. Es decir, cuando yo he hecho honestamente todos los procesos necesarios para la potenciación máxima de la autonomía de una persona, si quedan espacios en los cuales pues esa persona sigue sin tener autonomía, entonces el tutor hace decisiones de sustitución. Pero fijémonos solo en este caso con honestidad para aquello que no sea capaz de autonomía. Y sobre la base de que esa persona sepa que todos estamos administrando el dinero de ella, que eso es relevante. Después, dentro de la persona con discapacidad hay un mundo. Hay personas que tienen dificultades muy serias, otras personas que tienen dificultades muy discretas y con un acompañamiento básico y elemental pueden tener una autodeterminación efectiva. Entonces tenemos que saber, pues nuestros hijos, nuestros hermanos, aquellos que tenemos la tutela, ya sabes, los educadores, la tutela, digamos, los educadores, bueno. Entonces, recopilando, el enfoque biopsicosocial de la discapacidad pide abrir a la renta básica porque si no tenemos ahí un elemento en el cual será la propia sociedad la que discapacitará a la persona. Eso significa, en primer lugar, que hay que acabar con la discriminación a través de la inclusión. Y la inclusión pide, entre otras cosas, inclusión en la renta básica. En tercer lugar, el derecho
a la justicia, que pide para cubrir las necesidades, allá donde no sea meramente suficiente la igualdad de oportunidades, sino que pide correctivos como el de la renta básica, los pedirá para todas las personas que los necesiten, como las personas con discapacidad intelectual. Y por último, por si alguno pensara que, bueno, pues damos ayuda a sus tutores y después ya está, no, digamos, pues como se ha venido haciendo dominantemente hasta ahora, no, porque el titular de la renta básica es que la necesita. Y a partir de ahí, ¿por qué tiene que llegar a él? Pues porque solo así podrá hacer uso autónomo en la medida de sus posibilidades potenciales de esa renta que recibe. Esta es la argumentación a partir de la cual yo creo que se puede defender éticamente con rigor que tiene derecho a la renta básica, tal como estén las leyes. En un momento determinado, si se dice que renta básica universal para todos, se supone que a nadie se ocurra pensar entonces que las personas con discapacidad no. Pero en estos momentos que dice renta básica para los que lo necesiten, pues cuando la persona con discapacidad lo necesite, pues... Conclusión. Y cabo, si a la persona con discapacidad intelectual corresponde en derecho la percepción de la renta básica, en Euskadi, la RGI, a la ciudadanía como tal le corresponde el deber de reconocerle coherentemente ese derecho. A la ciudadanía como tal, coherentemente, ¿qué es decir? Pues que tenemos que estar dispuestos, el conjunto de los ciudadanos, a que los impuestos que vamos pagando entre todos se distribuyan teniendo en cuenta el criterio de las personas con discapacidad intelectual. También hay que tener derecho a ello. Entonces, a los ciudadanos les corresponde el deber de reconocer coherentemente ese derecho, y a los poderes públicos, que parece que vendrá aquí representantes de los partidos políticos, el miércoles viene, a los poderes públicos el deber de garantizárselo efectivamente, con leyes adecuadas y con políticas públicas adecuadas. Bueno, y eso ya lo quería comentar. Muy bien, pues ahora os toca a vosotros si queréis. Tenéis la palabra. Sí. Sí. A ver, como yo no soy jurista, y he dicho al principio, yo creo firmemente que, de acuerdo a los principios generales de la ley, con argumento ético, se puede defender que tiene que incluir a las personas con discapacidad intelectual. Pero como a su vez están buscando recovecos diversos por ahí, lo que yo no sé si esos recovecos diversos por ahí que están buscando, pues permiten que se les niegue la renta básica. Vaya alto, ¿eh? Pero realmente yo creo que habría que decir como mínimo que ese tipo de recovecos, que yo empecé a leer algunos, se perdía la verdad. Entonces, ese tipo de recovecos, si acaban con este derecho, está quebrantando los principios generales de esa ley. No sé si me permites, José, me permitís, la cuestión es la titularidad. Yo creo que es una de las cuestiones esenciales para que peleamos o debemos pelear el movimiento asociativo al tema de la Federación Vasca, la FEAS, plena inclusión, es porque la titularidad sea de la propia persona con discapacidad intelectual. Tenía que el tutor actúa, en todo caso, en sustitución. Como decía, bueno, esto es interesantísimo, obviamente, pero... En el caso más extremo, como sustitución. Normalmente con acompañamiento. Exacto. Y en el caso más extremo de problemática de discapacidad, como sustitución. Y nunca total. Siempre yo creo que hay margen para que administre la persona en concreto al menos parte de los bienes. Que es un poco la cuestión o la idea. En definitiva, no sé si puede haber discrepancias, obviamente, y para eso estamos para opinar. Lo que nos parece que se debería superar es, en el fondo, esa prestación, la ayuda que ahora se concede por hijo a cargo. Yo ya manifiesto directamente, lo pienso, que es así. No sé si me explico. Y ahí es, en el fondo, nos damos una ayuda a la familia, en el enfoque que decía Xavier, que al final es paternalismo duro. O bueno, usted no se preocupe, ya sabemos que tiene muchos problemas, pero ayudamos a la familia, ya está, y atrás de la familia, pues ya está solucionado todo lo que tiene la persona con discapacidad. Claro, si fuera el titular, ya no podría denegarla porque suma a una familia, etcétera, obviamente. ya no sería esa ayuda que suma a los ingresos de los padres. Y que además en... No lo veo desde un punto tan práctico, que como es una opción, claro, es la cuestión. Claro. Es su renta. Y entonces sí estaríamos en la historia del complemento, o la cuestión complementaria de la RGI, que creo que han quitado a muchos. Bueno, o han bajado. Bueno, pues por ahí es donde no sé si se ve, ¿no?, la idea de planteamiento de decir, mire usted, eso está muy bien, no decimos, pero a lo que estamos y a lo que vamos, la cuestión, digamos, es el tal. Bueno, básicamente, según explica, ¿no?, Xavier, tiene fundamento, no es una ocurrencia, no es que estamos pidiendo, no sé, un privilegio o algo así. Perdona, vale.
Eso es. Pero al final, evidentemente, vamos, eso, es verdad, es que todos esos tíos, claro, pero en el fondo, a ver, joder, estoy hablando de tienes tú saber, pero no deja de ser, desde mi punto de vista, es una triquiñuela, con todos los respetos, y lo puedo discutir con los críticos que quieran, porque es así, es de aplicación. ¿Eh? Pero bueno, eso quizás es para la semana que viene, con ellos son la meta, pero... Sí, lo que pasa es, por ejemplo, es que no sé la situación concreta de la persona con discapacidad respecto a esto. Antes están recibiendo, pero de repente la prestación por hijo a cargo, y antes están recibiendo la renta. La idea que quiero defender aquí es que la prestación por hijo a cargo no se sostiene con todo este tipo de referencias, y que la renta solo se sostiene si es renta de verdad y que va directamente al titular, a la persona con discapacidad como titular. Después ya, el problema es que por lo visto debe haber pues esos follones prácticos a la hora de aplicación de distinciones, no sé qué, que yo me pierdo un poco porque los temas en los que estoy trabajando cotidianamente no son estos. Era un complemento del hijo a cargo. Siempre tenía a su nombre, de su familia, a su nombre. Entonces, ahora, cuando nos dan, sin más, una carta, nos la han cortado, te dicen que se tiene que tener en cuenta también los ingresos de la familia. Sí, los ingresos de la familia. Pero si hijo no llega a la renta básica, tendrá que dar la renta básica. Pero ahí es la triquiñuela que estoy diciendo yo. Primero, si no va a su nombre, no es renta básica. No, pero por eso quiero ir para aclarar que si no va a nombre en renta básica es una ayuda en la historia. El problema es que cuando se entra a hacer el cálculo de los bienes familiares y entra a hacer el cálculo de la unidad familiar, entonces ya no estás planteando, cada persona concreta tiene que plantearse ver esa necesidad. Y entonces el acudir a la unidad familiar es derivar lo más, o sea, es desviar lo más propio de la renta básica, que propio de la renta básica, esta persona es necesidad, el adulto tiene necesidad, la renta. Pero eso creo que es esa, bueno, simplemente pues quieren ahorrar dinero y van sacando este tipo de... Bueno, me parece un poco cuestión de estar aquí. Me parece que las cuestiones que tenéis pendientes, que en lo que he dicho parece que lo debéis tener claro, al menos nadie pregunta nada, y que las cuestiones pendientes fundamentales pues las son bien jurídicas y políticas, las que tenéis ahora entre manos. De todas maneras, a mí sí que me gustaría que tampoco nos ceguemos. Lo más inmediato, evidentemente, es oye, que me quiten. Entonces, cuando la quita, oye. Entonces, esa es la preocupación más inmediata con toda razón, porque si no tenemos que tener. Pero después es importante, y yo creo que no olvidemos los criterios éticos que he ido planteando aquí. Porque los criterios éticos que he planteado aquí obligan a los poderes públicos, pero también obligan a las personas que tienen la autoría, que tienen la tela de las personas con discapacidad intelectual. Entonces que también nos preguntemos, o sea, queda como grandes preguntas. Primera pregunta, ¿qué tengo derecho a exigir a las instituciones? Segunda pregunta, ¿cómo tendré que comportarme yo si en esa renta básica con una persona con discapacidad? Las dos preguntas son importantes, aunque en estos momentos es importante la primera, pues claro, para lo segundo, cómo me comporto yo con renta básica, tengo que tenerlo. Entonces, el paso primero es ¿qué es? A ver si me explico. Yo distinguiría que yo distinguiría dos eventos. Uno, lo que queda, las cuentas que quedan al juez cuando uno es el tutor, una persona con un determinado porcentaje de discapacidad reconocida, y otra cosa es la relación que yo tengo que tener con esa persona. Entonces, desde el punto de vista de no tener fraude en el manejo de los dineros recibidos, pues supone que si yo en esto dando cuenta al juez y tengo las comprobantes que me pidan, pues ya he cumplido eso. Pero después, desde el punto de vista de ver ¿cómo hago ese acompañamiento respecto al tema monetario
con la persona con discapacidad es algo que desborda el alma del juez, que es concretamente la relación entre la persona que tiene la tutela y la persona con discapacidad intelectual. Y que yo creo que se pueden hacer, o sea, a veces pueden ser pequeños detalles, o sea, eso que puede tener una determinada cantidad de dinero, pequeño relativamente, el que se tome una decisión conjunta, el que, bueno, yo creo que todos vosotros tenéis, pues, muchos ejemplos de estos, y que más allá de los cuentos que yo te quedo al juez, yo voy teniendo una actitud con la persona que tenga la tutela, de modo que por un lado ejerce márgenes de autonomía en la administración del dinero y por otro lado ejercer esos márgenes de autonomía en la administración del dinero va a potenciar su propia autonomía. Y eso es importante. Y desgraciadamente a veces la relación jurídica fastidia esto. Cuando tienes una relación jurídica muy apretada, pues tú estás diciendo, ¿cómo que te das cuenta? Juez de todo esto, no que ta. Y es una cosa que, bueno, pues para que una fraude tiene que estar presente. Pero lo que no podemos es que lo jurídico mate la relación ética, mate la preocupación de decir, no, pero yo lo que quiero es cómo se va capacitando esta persona en autonomía en relación con el dinero. Y eso cada persona es mundo. Entonces, y no hay recetas generales, porque está de acuerdo a lo que la circunstancia de la persona concreta en sus circunstancias concretas. Pero la intuición de que esto tiene que ir por ahí es importante, y el gozo que puede tener una persona con discapacidad cuando va explorando nuevos espacios para su autonomía es también muy relevante. Muy bien. Bueno, pues no hay más preguntas. A los que os animéis, el miércoles que viene, si os quiere, seguimos aquí y si cabe, pues un poquito más prácticos, si es que cabe. A ver si nuestros políticos pues van mejorando la situación. No, pero empieza por lo menos, ¿no? Bueno, pero que escuchen, por lo menos que empiecen con las palabras y luego ya se iremos pidiendo que las pongan en práctica. Muy bien, buenas noches.